No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno eternamente, digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Le decimos una vez más: digno, digno, eternamente, digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí, porque todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi casa y familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él.
mi aliento, Él no fuera el viento, ¿cómo podría vivir? Y si de mi corazón no fuera Él el centro, habría un vacío en mí. Y es que todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él. Mi casa y familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él. Dios le bendiga, hermanos y amigos que nos escuchan a través de esta transmisión. Reciban un caluroso saludo de nuestra parte y de cada uno de los miembros de la congregación del Buen Pastor San Luis Río Colorado, Sonora. Y para mí es un placer y es un gusto estar aquí frente a ustedes compartiendo un momentito lo bueno que Dios ha sido con cada uno de nosotros. Así que en estos momentos vamos a elevar una oración todos juntos, ustedes allá en su casita y junto conmigo vamos a estar orando y poniendo este servicio en las manos de Dios. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, estamos ante tu presencia, Padre, en estos momentos agradeciéndote lo bueno que has sido con cada uno de nosotros. Bendecimos y glorificamos tu nombre, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Te damos gracias, Señor, en medio de todas las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor en este tiempo, Padre, y te agradecemos que tú nos estés guardando, que tú nos estés protegiendo y nos estés bendiciendo cada instante de nuestra vida. Ponemos este servicio en tus preciosas manos, Señor, y bendice lo que vayamos a hacer, bendice tu palabra, bendice a quienes escuchan, están a través de la pantalla, y permítenos escuchar y guardar tu palabra, retenerla en nuestra mente, en nuestro corazón y ponerla por obra. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo pedimos, Padre, y te damos infinitas gracias. Ahora voy a compartir con ustedes las palabras de un canto que me encontré, que se me hizo bien hermoso, bien bonito y que tocó mi corazón. Es como si fuese una conversación entre usted y Dios. Dice así: no sé lo que viste en mí para amarme tanto así, tanta paciencia, tanta misericordia, y me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí, tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre y me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón yo encuentro mi lugar en ti. Yo te hice deseable para mí, preparé un lugar para ti en mi corazón. Yo sé lo que vi en ti. Antes de la fundación del mundo te vi santo, te vi sin mancha, te adopté para mí, te hice deseable para mí.
Y bueno, en Jeremías capítulo 1, versos 4 y 5, cuando habla del llamamiento de Jeremías, dice: Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. En la Biblia Nueva Versión Internacional dice así: La palabra del Señor vino a mí. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Y yo quiero decirles y quiero recordarles que aunque esta palabra fue estrictamente dirigida a Jeremías, igual podemos hacer la promesa para nosotros por cuanto está en la palabra de Dios. Recordemos que la palabra de Dios está llena de promesas para cada uno de nosotros. Y esta palabra me encantó porque viene siendo como una promesa igual para nosotros, donde Dios nos dice también a nosotros que nos ha elegido, que nos ha santificado desde el vientre de nuestra madre. Dios nos ha escogido con un propósito, y con un propósito bueno. Podemos creer entonces en la palabra cuando dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal. Así que confiemos pues que fiel es Dios quien nos ha llamado. Sigamos adelante en medio de esto que está sucediendo tan duro para nosotros. Sigamos adelante, no dejando de alabarle y de tener comunión con Él, porque es así que permaneceremos en el camino de Dios y no desmayaremos. Así que yo les incito, les invito, les exhorto a que sigamos fieles en el camino de Dios, no nos desesperemos. En algún momento volveremos a reunirnos, estaremos de nuevo juntos. Podremos quizás saludarnos, quizás abrazarnos. Por el momento tenemos que estar guardaditos en casa. Igual, qué bendición tenemos de recibir palabra de Dios en nuestro propio hogar. Es realmente una bendición que todo se prepare y a gusto en casa nosotros lo estemos disfrutando. Así que sigámoslo haciendo hasta tener nuevas informaciones de que ya podamos reunirnos. Por lo pronto vamos a escuchar palabra de Dios. Para esto hemos invitado al hermano Eleazar Rodríguez. Él es diácono de nuestra iglesia, así que será él quien comparta la palabra de Dios, que nos bendiga con el consejo de Dios para nuestra vida. Y yo estoy segura de una cosa: Dios sabe lo que estamos necesitando en este momento, sabe lo que nos hace falta, sabe lo que realmente nuestra alma, nuestro corazón necesita para fortalecernos en este preciso instante. Así que con ustedes les dejo a nuestro hermano Eleazar Rodríguez. Bienvenido. Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios damos en esta tarde una vez más por este momento que el Señor nos concede de poder estar una vez más juntos a través de este medio electrónico, pero que de alguna forma nos está permitiendo continuar relacionándonos, continuar teniendo esa comunión los unos a los otros en la medida de lo posible. Y gracias a Dios en esta tarde le doy porque me permite una vez más poder estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor, y que para mí es siempre un honor poder hacerlo. Es un privilegio que Dios me da, y lo hago con todo mi corazón porque bendigo y alabo el nombre del Señor con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, porque Él se merece toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Hermanos, en esta tarde vamos a estar escuchando la palabra, y quiero leer con ustedes la palabra de Dios en el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 20 y verso 12.
12 en adelante, hasta el 15 voy a leer, del verso 12 al 15. Me encanta esta historia, llena mucho mi corazón y fortalece mucho mi vida espiritual, y quiero compartir con ustedes lo que el Señor me ha dado con él en este pasaje. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 12. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Geliel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: Oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Oramos. Padre, en el nombre de Jesucristo, te adoramos y bendecimos tu santo nombre. Señor, te damos gracias, Señor, por esta bendición que tú nos das de poder estar reunidos, Señor, a través de este medio, bendito Dios, y que lo estamos aprovechando, Señor, para mantener esa comunión los unos con los otros, pero también al mismo tiempo para aprovechar y de esta forma traer tu palabra, Señor, a tu pueblo, Señor, en donde somos alimentados a través de ella, somos edificados, somos fortalecidos en nuestro espíritu a través de la palabra, Señor, que es ministrada y que es predicada por cada uno de mis hermanos y hermanas, bendito Dios, que durante todo este tiempo, Señor, que hemos estado así funcionando, Señor, hemos tenido y hemos recibido palabras, Señor, que edifican nuestra vida. En este momento, Señor, pongo mi vida en tus manos para que tú me guíes, Señor, tu Espíritu Santo ministre de una manera especial a cada uno de mis hermanos y personas, Señor, que están allí escuchando a través de esta transmisión. En el nombre de Jesús te lo ruego. Gracias, oh Dios. Amén. Amén. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es aprender a confiar en Dios en los tiempos de crisis. Indudablemente todos nosotros sabemos que estamos viviendo un tiempo de crisis provocado por esta pandemia, y que esta crisis se ha traducido en diferentes formas en cada una de las personas, en cada una de las familias. Y estos tiempos que vienen a nuestra vida, estos sucesos nos sacuden y se vuelven en algunas ocasiones turbulencias en nuestra vida. ¿Cuánto estará sufriendo aquel padre de familia, aquella familia en donde se ha perdido el trabajo y no hay ingreso en la casa? Ha venido una crisis difícil a esa situación, en ese hogar, por ejemplo, en aquellos que se han estado enfermando. Ha habido crisis sanitaria en ese lugar y diferentes crisis, pero también hay crisis espiritual en nuestra vida. Y el deseo, mi deseo, mi anhelo de mi corazón es que usted que está ahí escuchando pueda levantarse con poder, pueda levantarse con decisión y enfrentar esta crisis confiando en Dios. Nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios en los tiempos de crisis, porque depositar nuestra confianza en Dios, hermanos, nos trae paz al corazón, nos trae fortaleza espiritual y también nos da la victoria en las batallas y esas luchas diarias que nosotros tenemos. Así que todas las personas, todos pasamos por diversas crisis en nuestra vida. Y esas crisis, como les mencionaba, son desde espirituales, económicas, familiares,
entre otras muchas más. A veces ocurren cosas en nuestra vida que parecen desagradables, que no tienen sentido. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Cuál es la razón de que me está pasando esto? No hay un plan ya trazado contra esta situación y sentimos como que eso nos va hundiendo, que nos van desesperando. Y cuando nos encontramos, hermanos, ante una situación difícil en nuestra vida, lo que siempre tratamos de hacer es buscar la solución para aquello que nos está aquejando. Buscar esa solución, hermanos, nos implica tomar decisiones al respecto. En ocasiones esas decisiones son correctas, pero en otras ocasiones tomamos decisiones equivocadas. Y es que, hermanos, si nosotros, cuando nos encontramos en una situación difícil, no tomamos a Dios en cuenta para buscar la solución a nuestro problema, es cuando, en vez de solucionar el problema, lo agravamos más. Entonces, cuando nosotros tomamos a Dios en cuenta en la toma de decisiones, siempre saldremos victoriosos. Pero cuando no lo consideramos a Dios, hermanos, solemos equivocarnos y complicarnos cada día más. La palabra de Dios, la Biblia, está llena de relatos en donde el pueblo de Dios en muchas ocasiones se vieron ante situaciones difíciles. También nos narra la palabra de Dios acerca de hombres y mujeres, siervos y siervas de Dios que enfrentaron grandes problemas. Podemos leer en las Escrituras también que ellos, el pueblo de Israel y estos hombres y mujeres de Dios, cada vez que tenían esos problemas y acudían a Dios, ellos salían victoriosos porque depositaban su confianza en Dios. Tenían ese problema y lo que hacían era buscar a Dios, clamar a Dios por su ayuda. Entendían ellos que sin Dios estaban perdidos, entendían ellos que sin Dios sus problemas no iban a poder solucionarse. Pero ellos sabían bien que cada vez que clamaban a Dios, Dios escuchaba su ruego, Dios escuchaba su oración y entonces Dios venía y les daba la victoria. En esta ocasión, la Biblia nos narra esta historia que me fascina, la historia del rey Josafat, rey de Judá. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 20 de Crónicas que Josafat recibió la noticia de que había dos reyes, el rey de Moab y Amón, que se habían aliado ellos para atacarlo al pueblo de Judá y querían conquistar el pueblo de Judá. Pero cuando Josafat recibe la noticia, esto me gusta mucho cuando lo leo en la palabra de Dios y me enseña mucho en mi vida espiritual. Cuando Josafat recibe la noticia de que estos dos reyes se habían unido para venir en contra de ellos y atacarlos, y era un ejército inmenso, era un ejército mucho más grande que todo el ejército de Judá, porque juntos los otros dos reyes juntaron un ejército muy grande. Pero me llama la atención porque Judá, la reacción que tomó él, la decisión que tomó él, fue una decisión, como le podemos llamar nosotros, no en cuanto a la lógica humana. En la lógica humana significaría que si él se entera que lo van a venir a atacar otro ejército, la lógica humana hubiera dicho, bueno, pues junta a tus generales, junta a tus capitanes del ejército, junta a tus líderes de la milicia
y armen un plan de defensa. Eso hubiera sido en la lógica natural del hombre. Pero me llama mucho la atención porque dice la Escritura que Josafat no hizo eso, él hizo todo lo contrario. Él no llamó a sus generales, ni a sus capitanes, ni a sus sargentos, a nadie llamó. Sino que dice la palabra de Dios que él, cuando escuchó la noticia, él se puso a orar y ayunar. Ve, hermano, la reacción de este rey. Él sabía bien que su ejército en comparación del otro ejército estaba perdido, porque eran mucho menos que el otro grupo. Pero él supo a quién acudir. Antes de cualquier otra cosa, él dijo: voy a ir con el que todo lo puede, voy a ir con el Dios Todopoderoso, voy a ir con aquel que hizo los cielos y la tierra, voy a ir con aquel para quien no hay nada imposible. Supo reaccionar correctamente. Estaba entrando en una situación de crisis en su pueblo. Era una situación de crisis que estaban viviendo y él supo cómo reaccionar correctamente. Y dice la Biblia, se puso a orar y a ayunar. Y entonces, hermanos, cuando nosotros podemos leer esto nos da un grande ejemplo para nosotros. Porque nosotros también, y tal vez usted allí en su casa, allí usted que me está escuchando, tal vez usted también esté pasando alguna crisis, yo no sé de qué tipo. Y como que a veces queremos solucionar eso a nuestra forma, a nuestra manera. Y resulta que en vez de solucionar parece que vamos agravando más la situación. Pero aquí tenemos un ejemplo de cómo debemos reaccionar cuando tenemos estos tipos de situaciones. ¿Qué tenemos que hacer? Venir con aquel que todo lo puede. Con aquel que nos dijo: hey, yo estoy aquí contigo todos los días hasta el fin del mundo. Hey, clama a mí y yo te responderé. Que al que ora en el nombre del Señor, el Señor escucha la oración. Que traigamos nuestras peticiones delante de Dios. Y tenemos la palabra que nos enseña todo eso. Entonces, Josafat tenía claro que en el tiempo pasado, cada vez que el pueblo de Israel, cuando se encontraba en problemas, clamaban a Dios y depositaban su confianza en Dios, y Dios los sacaba victoriosos. Esto ya lo tenía claro Josafat. Es algo que ya nosotros, como hijos de Dios, como creyentes, que ya tenemos conocimiento de la palabra de Dios, también debemos de atesorarlo en nuestro corazón y vivirlo en nuestra vida. Pero también sabía Josafat que cuando el pueblo de Israel se olvidaban de Dios y confiaban en sus propias fuerzas, siempre le sobrevenía derrota. Él sabía bien, él conocía la historia de todo esto, de este pasado. Entonces, una de las armas que tenemos nosotros los cristianos, hermanos y hermanas, que nos permite avanzar a obtener la victoria en nuestra vida para poder salir victoriosos de las crisis en que nos encontramos, ante los problemas diarios que tenemos, esa arma que se llama la oración. Josafat supo cómo reaccionar positivamente. ¿Qué hizo? Se puso a orar y a ayunar. Entonces, Josafat entendió que ante tal situación tan difícil que se le venía encima, la única cosa importante era buscar a Dios en oración. La oración, hermanos, para nosotros debe ser una necesidad apremiante para cada uno de los creyentes. Es una necesidad de nuestra vida espiritual. Por eso el apóstol San Pablo en Efesios 6:18 nos dice que debemos orar en todo tiempo. Y este tiempo que hemos estado en este confinamiento, en donde no hemos podido ir
al templo, a reunirnos, a adorar y a bendecir al Señor. Es tiempo para que nosotros también lo estemos ocupando también en nuestra casa y estemos buscando a Dios en oración. Hermanos, no debemos de bajar la guardia. Cada uno, de acuerdo a su tiempo que usted tenga. El que pueda orar en la madrugada, ore. El que pueda orar en la mañana, ore. El que pueda orar en la noche, ore. Pero debemos en todo tiempo buscar a Dios en oración. Es Dios el que nos va a sacar adelante victoriosos en medio de estas crisis. Porque no nomás es una crisis sanitaria. Esta crisis sanitaria ha provocado otro tipo de crisis en cada una de las familias, en cada una de las personas. Y dice Colosenses 4:2, sigue diciendo el apóstol Pablo, perseverad en la oración. Debemos orar en todo tiempo, y luego dice perseverad en la oración. Y Romanos 12:12 dice constantes en la oración. Entonces, hermanos, entendemos con esto que si usted se encuentra en situaciones difíciles, si usted se encuentra en problemas, si yo tengo crisis en mi vida, la solución nosotros la conocemos. Nosotros conocemos la solución para todo eso. Y es la oración, confiar en Dios, venir a Dios, buscar a Dios en oración. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando una persona aprende a orar con perseverancia, entonces esta persona, este cristiano, está preparado para aplicar el poder de la oración ante cualquier situación de crisis que se le presente. Escúcheme bien, porque lo voy a repetir otra vez. Cuando una persona aprende a orar con perseverancia, está preparado para aplicar el poder de la oración ante cualquier situación de crisis que se le presente. Pero si no oramos, hermanos, no sabemos qué hacer. Entonces empezamos a tomar decisiones equivocadas. Y en vez de ayudar el problema, a veces lo vamos empeorando más. Daniel, en la palabra de Dios, el profeta Daniel, él entendía esto, por eso él oraba. Aún dice la Biblia que él oraba tres veces al día. Y eso de que él oraba, eso es lo que lo hacía que Daniel saliera victorioso en todas las cosas, allí donde vivían cautivos. Entonces, hermanos, después que Josafat y el pueblo oraron, porque Josafat dice que no nomás se puso a orar y ayunar él, sino que dice que también puso a orar y ayunar a todo el pueblo. Todos ayunaron. Entonces, sus niños y sus mujeres y sus hijos, todos estaban de pie delante de Jehová. Y a todos orando, todos clamando. Entonces, después que Josafat hizo esto, que puso y el pueblo hubieron orado, vino la respuesta de Dios. Mire, es que Dios contesta la oración, hermanos. A veces queremos nosotros como que Dios la conteste de manera inmediata. Dios tiene su tiempo y su forma de cómo hace las cosas. Entonces, lo que sí nos debe de quedar claro a usted y a mí, es que cuando nosotros venimos a Dios, buscando a Dios en oración, creyendo a Dios que Él escucha la oración, Dios contesta la oración. Y dice la palabra de Dios entonces que vino la respuesta de Dios a la oración de ellos. Y en el verso 12 dice, porque en nosotros no hay fuerza. El pueblo ya estaba diciéndole a Dios, en nosotros no hay fuerza contra grande multitud que viene contra nosotros y no sabemos qué hacer. Señor, no sabemos qué hacer. ¿Cuántas veces nos encontramos nosotros en situaciones difíciles que también le decimos, Señor, ya no sé qué hacer?
pero tú todo lo puedes. Vengo a ti porque yo reconozco que tú todo lo puedes. Yo ya no sé qué hacer. Mis fuerzas ya se acabaron. Mis estrategias ya se agotaron. Ya no sé qué hacer. Y así ellos fueron sinceros con Dios. Se sinceraron en su corazón. Y le dijeron, porque en nosotros no hay fuerza. Es el verso 12 de Segunda de Crónicas, capítulo 20. En nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Hermanos, esta pandemia que estamos viviendo también a veces nos está poniendo en esa situación de crisis en donde muchas personas están padeciendo situaciones muy graves y tampoco saben qué hacer. Pero usted y yo que creemos en Dios, que conocemos a Dios, yo le digo en esta tarde, nosotros hay que venir delante de Dios y decirle, Señor, solamente tú puedes hacerlo. Por eso vengo delante de ti. Ayúdame en esta situación, ayúdame en este problema, ayúdame en esta enfermedad, ayúdame en esta necesidad. Solamente tú puedes hacerlo, yo ya no sé qué hacer, Señor. Y la respuesta de Dios a la oración de Josafat fue, fíjese lo que Dios le contestó, no temáis ni amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mire, Dios nos sigue también diciendo a nosotros lo mismo, porque la palabra es la misma, la palabra no ha pasado, la palabra no pasará. Todo pasará, pero la palabra de Dios no pasará, sino permanece para siempre, es fiel a su palabra. El Señor nos sigue también diciendo a nosotros lo mismo. No es tuya el problema, no es tuya la guerra. Tú confía, yo voy a estar allí para ayudarte, yo voy a estar allí para sanarte, yo voy a estar allí para suplir tu necesidad, yo voy a estar allí para que no te falte el alimento en tu casa, yo voy a estar allí, tú confía. La guerra no es vuestra, es de Dios. Al día siguiente, hermanos, el pueblo se levanta de mañana para ir a la guerra, porque tenían que ir, y Josafat les dice, ya confiados en el Señor, ya fortalecidos en la fe, ya sabiendo que Dios estaba con ellos, y que la palabra de que el Señor les había dicho que Dios iba a estar con ellos, ya estaban firmes en eso, y van a la guerra, y Josafat le dice al pueblo, bendito Dios, versículo 20, en el versículo 20, le dice, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros, creed a sus profetas, y seréis prosperados. Dios nos sigue diciendo lo mismo a usted y a mi hermano. Creed a Jehová vuestro Dios y estaremos seguros. Usted y yo tenemos en medio de esta crisis que depositar nuestra fe, creer a la palabra de Dios, a vivirla y actuar en función de la palabra. Y dice la Biblia que estaremos seguros. No nos faltará nada. No nos aquejará nada, porque Dios estará allí para ayudarnos a salir adelante. Aún en esa situación que estemos viviendo, Dios nos va a sacar adelante. Con Él estaremos seguros, con Él estamos seguros y confiamos en el Señor. Y luego dicen, creed a sus profetas y seréis prosperados. Usted y yo, durante todo este tiempo que hemos estado así, en este confinamiento, no hemos dejado de escuchar la palabra de Dios. A través de los diferentes hermanos y hermanas, siervos y siervas de Dios que ministran la palabra, no hemos dejado de escuchar y de recibir palabra. Entonces, hermanos, tenemos que creer a esa palabra, recibir a esa palabra, así como Josafat le dijo, creed a los profetas y seréis prosperados. Aquí nosotros hemos recibido la palabra y la tenemos que creer, aceptar, y Dios va a prosperar nuestra vida. Dios nos va a sacar adelante en medio de esta situación difícil.
Y mientras que esto sucedía, Josafat hizo algo que me encanta aquí en la palabra de Dios, que dice, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová. Ok, mientras nosotros nos vamos para allá, para donde vamos a estar en la guerra, aquí quiero que haya otros que estén adorando y alabando el nombre del Señor, estén glorificando al Señor. Y no quiero que lo hagan así nomás como cualquier cosa, no, quiero que se vistan bien, cámbiense bien, pónganse sus ornamentas, y entonces ya esas personas seleccionadas estaban adorando a Dios, sabían lo que estaban haciendo, y comenzaron a entonar cantos y alabanzas a Dios. Y mientras ellos hacían esto, adorando a Dios, en la estrategia de Dios, porque la estrategia de Dios es muy diferente a nuestra lógica. Como les decía, Josafat actuó correctamente, no conforme a la lógica de nosotros, sino hizo lo contrario a la lógica nuestra. Él se puso a orar y a ayunar. Y aquí ahora les está diciendo, hey, alaben a Dios, glorifiquen a Dios, bendigan el nombre del Señor. Y mientras ellos estaban haciendo eso, Dios empezó a actuar en medio de todo esto y empezó a operar, y Dios empezó a poner confusión entre los mismos ejércitos de Moab y de Amón, entre ellos mismos, esos dos ejércitos, esos dos reyes que se habían unido para venir en contra de Judá. Dios creó confusión entre ellos y empezaron a pelearse entre ellos mismos. De tal manera que Judá no tuvo que ir a pelear contra ellos, sino que ellos mismos se destruyeron uno al otro. Puso confusión entre los ejércitos. Hermanos, nosotros también adoremos a Dios. Démosle la honra y la gloria al Señor. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Usted y yo lo cantamos muchas veces, este canto. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Y es que Dios está con nosotros para ayudarnos en todo tiempo y en todo momento, ante cualquier situación. Aquí es donde nosotros podemos ver el poder de la alabanza, hermanos. Cuando el pueblo alaba a Dios, Dios actúa. Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo y empieza a actuar, empieza a traer sanidad, empieza a traer solución a los problemas, empieza a traer paz a los corazones, empieza a transformar las vidas, empieza a redarguir los corazones, empieza a traer ese gozo que se había perdido. Suceden cosas maravillosas cuando alabamos y bendecimos el nombre del Señor. Por eso el salmista decía, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Usted y yo también deleitémonos delante de Dios, aún en medio de la crisis, aún en medio de todo esto que estamos pasando, deleitémonos en el Señor, y Él seguirá concediendo las peticiones de nuestro corazón. Acerquémonos, hermanos, a Dios en oración y ruego. Este es tiempo de que el pueblo de Dios nos levantemos, cada quien allá en su casa, así como me estoy acordando del título de aquella película cristiana que hicieron, El Cuarto de Guerra. Cada quien haga de su casa un cuarto de guerra, un cuarto donde usted ore, un cuarto donde usted se levante a orar y allí clama a Dios. Unos los pueden hacer a una hora, otros a otra. Si usted tiene hijos y dice, pues es que los hijos no me dejan, pues duérmalos y en la noche usted ore. O sea, tenemos cada quien de nosotros buscar esos tiempos, esos momentos para orar a Dios, para escudriñar su palabra, para fortalecernos en el Señor. Entonces acerquémonos a Dios en oración y ruego, porque el Señor siempre nos escucha, hermanos. Así como escuchó a Josafat, y dice la Biblia que Dios oyó la oración de ellos. Dios oyó la oración de Josafat. Así Él nos sigue diciendo a nosotros, clama a mí y yo te responderé. Él contesta la oración. Entonces, hermanos, los invito para que oremos en esta tarde. Vamos a pedirle al Señor que Dios nos ayude en todas esas situaciones difíciles, en estos tiempos de crisis que estamos viviendo.
y que usted y yo, hermanos, podamos fortalecernos en la fe, mantener nuestra confianza en Dios. Oramos. Padre, en el nombre de Jesucristo te adoramos y bendecimos tu santo nombre. Te damos gracias por esta palabra que tú nos has dado, bendito Dios. Yo te ruego en el nombre de Jesús que esta palabra, Señor, toque cada corazón, sea clara, Señor, a cada uno de mis hermanos y hermanas y cada una de las personas que escuchan. Bendito Dios, que esta palabra sea de bendición para ellos. Yo te ruego, Señor, que si hay personas, bendito Dios, que en este momento están ante situaciones difíciles, crisis en su vida, bendito Dios, que tú les bendigas, que tú les ayudes. Señor, aumenta la fe en cada uno, Señor, para que tu Espíritu Santo, Señor, venga a nuestra vida y nos ayude, bendito Dios, a tomar las decisiones correctas, que sepamos actuar correctamente ante cualquier problema, ante cualquier situación. Y lo mejor es, bendito Dios, venir primeramente ante tu presencia, venir a buscarte a ti en oración, clamar a ti en oración, y tú escuchas, Señor, la oración de tu pueblo, la oración de tus hijos. Yo te ruego, Señor, que sigas bendiciendo a cada uno, Señor, de mis hermanos y hermanas, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos, en esta tarde. Ha sido un placer para mí poder compartir la palabra con ustedes y poder tener este tiempo de comunión los unos a los otros, aunque sea de esta forma. En el nombre de Jesús le doy gracias y les bendigo a todos. Dios les bendiga. Amén. Y bueno, Dios bendiga a nuestro hermano Eleazar con esta hermosa palabra que ha traído para su pueblo, para el pueblo de Dios, para todos los amigos que nos escuchan a través de esta transmisión. Dios bendiga a mi hermano Eleazar y le siga usando como Dios le usa tan bonito. Así que esta es palabra de Dios, tomémosla, recibámosla, guardémosla en nuestra mente, en nuestro corazón, y por supuesto que pongamos por obra la palabra de Dios. Amén. Así que ahora ya vamos a despedirnos, pero no sin antes dar lectura a los versículos que ya estamos haciéndolo continuamente, domingo tras domingo, jueves tras jueves. Así que vamos a leerlo, y los versículos estos se encuentran en el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 37 al 39. Y dice así la palabra de Dios: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que Dios les bendiga grandemente. Nos vemos, nos escuchamos el próximo domingo a la hora de siempre, a las 11:30. Acuérdense que este tiempo lo necesitamos apartar para Dios. Entendemos que podemos igual escuchar la transmisión en cualquier otro momento, pero hagan de cuenta, ténganlo bien presente en su mente, en su corazón, que a las 11:30 es como si estuviésemos presentes en el templo. A las 11:30 nos vemos aquí, en este mismo canal, en esta misma hora, a las 11:30, como siempre, para escuchar igual palabra de Dios y para gozarnos con las alabanzas y lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Nos vemos hasta entonces. Dios les bendiga grandemente a todos. Bendiciones.